El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Llegamos al cuarto y último domingo del tiempo de Adviento y hoy nos enfocamos de lleno en el misterio de la Navidad, en el misterio del Dios hecho hombre, en el misterio del Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo, sin embargo, nos trae una peculiaridad, y es que el nacimiento de Jesús, o mejor dicho, la preparación al nacimiento de Jesús, la anunciación, etc., nos la muestra desde la óptica de San José. Que es interesante, porque tenemos que tener en cuenta un poquito cómo eran las nupcias en aquella época. La familia del novio, la familia de la novia firmaban el contrato matrimonial y a partir de ese momento se consideraba, ese compromiso oficial, se consideraba como que la pareja estaba casada, aunque todavía no convivían juntos. Si bien podían convivir igualmente, era legalmente aceptado. En este contexto en el que todavía no están viviendo juntos, José se encuentra con la noticia de que María estaba embarazada. José tenía dos opciones: denunciarla, negar la paternidad del hijo, exponerla públicamente a la lapidación, o aceptar la paternidad del hijo y llevarla con él. José sabía que el hijo no era suyo, entonces duda. Pero acá la Escritura nos da, este texto de Mateo, nos da el mejor elogio que se podía hacer a un hombre de la antigua alianza como era José. Y nos dice: era un hombre justo. Un hombre justo era el equivalente del santo o de los santos dentro de la doctrina católica. El justo era aquel que vivía según la palabra de Dios y que ponía toda su confianza en Dios y ponía toda su confianza en la providencia de Dios. Entonces ahí es donde José recibe este anuncio del ángel, un anuncio semejante al que había recibido Jacob en su momento, cuando estaba huyendo de Esaú y de su familia. Y ahí el Señor lo reasegura y le dice: no, María no te fue infiel, María no cometió ningún pecado, ningún delito, sino que esto que se está formando en ella es obra del Espíritu Santo. Vos tenés que recibirla, tenés que prohijar a este hijo,
tenés que asumir la paternidad de este hijo, darle nombre y ponerle el nombre de Jesús, porque Él será el que salvará al pueblo. Jesús, en hebreo, significa Dios salva. Entonces, José obedece el mandato del Señor, recibe a María en su casa y nace así la Sagrada Familia, a través de un acto de fe de José en esta integridad de María y en esta vocación divina que María recibe y que Él comparte. Esta vocación divina de ser María la Madre y Él el Padre legal, el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que lo ayudará a crecer, lo acompañará en su crecimiento, lo ayudará a desarrollarse, lo ayudará a ser hombre. Aquel que recibe de Dios el fideicomiso de cuidar del Hijo de Dios en la tierra durante su infancia. Esta figura de José es una figura muy grande, porque es el que ayuda y colabora a la realización del plan de Dios. María dijo que sí, la colaboración de María es la más grande de todas, evidentemente. María permitió que el Espíritu Santo la fecundara, María dejó que en ella la palabra se hiciera carne, pero al mismo tiempo José colaboró con María, acompañándola, sosteniéndola, ayudándola, rodeándola de afecto, rodeándola de contención. Estos dos personajes, María y José, la Santísima Virgen y el glorioso patriarca San José, son dos personajes claves en la historia de la salvación porque son los que han dado pie y soporte a esta familia de Nazaret en la que Jesús quiso nacer. Esa sagrada familia de Nazaret que va a ser ejemplo y modelo para la vida de la Iglesia, para la vida de la familia, ejemplo y modelo para todo aquel que quiera llevar adelante una vocación familiar. Pero aparte dice más. El ángel, en los sueños de José, le cita al profeta Isaías, esa profecía de Isaías que leíamos en la primera lectura. La joven está embarazada y dará a luz un hijo. El testimonio ya del Antiguo Testamento de esta promesa del Señor. Este Jesús que es el Salvador que Dios promete, anuncia a Adán y Eva, el Salvador que promete a través de la historia, a través de los profetas, este Salvador que ya está por llegar, ya está a las puertas, ya viene, dentro de unos días va a nacer. Este Salvador está llamado a ser el Emmanuel, o sea, el Dios con nosotros, dando por tierra, así o terminando, mejor dicho, la idea de que Dios es un Dios lejano, es un Dios que está lejos de nosotros. No, Dios se hace uno de nosotros, es un Dios cercano. Emmanuel es el Dios con nosotros, Jesús es el Emmanuel, es el Dios que se hace uno de nosotros para salvarnos desde nuestra propia condición humana. Porque Dios nunca se desdijo de ese designio primigenio de creación cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y Dios sabe que ese hombre, esa criatura humana, es el ser privilegiado de la creación, porque Él así lo quiso. Y cuando el hombre peca, cuando el hombre está sumergido en el pecado, Él le envía al Salvador y lo envía como hombre para que desde la misma naturaleza humana ese hombre sea salvado, para que sea desde la misma naturaleza humana que se redima a la naturaleza humana caída por el pecado original. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo,
que es Dios y es hombre, comparte en todo la naturaleza humana, menos en el pecado. Porque enteramente libre, Jesús, hombre, decide y opta libremente cumplir con la voluntad del Padre y realiza en sí las promesas que Dios hizo a la humanidad de enviarle a un Salvador. Y ya que nos estamos acercando a la Navidad, sería interesante que nos preguntemos, porque en realidad el cumpleaños es el de Jesús, ¿no? ¿Qué regalo le vamos a hacer a Jesús en esta Navidad? ¿Qué le vamos a ofrecer en esta Navidad? Y tenemos muchas cosas que ofrecerle y que no son precisamente materiales. Ya veíamos que como preparación a la Navidad teníamos que estar atentos, primer domingo de Adviento, teníamos que recorrer un camino de conversión, segundo domingo de Adviento, y teníamos que mantener en alto la esperanza, tercer domingo de Adviento. Y hoy, cuarto domingo de Adviento, creo que sería un buen momento para hacer un propósito. ¿Qué le vamos a ofrecer a Jesús en esta Navidad? Y lo mejor que le podemos ofrecer es un corazón puro, porque Él quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Preparémosle un lindo pesebre en nuestro corazón, un corazón abierto, purificado, un corazón dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo por amor a Dios. Preparémonos a recibir a Jesús en esta Navidad y que Él nos traiga toda su bendición. Alabado sea Jesucristo.